Hola a todos. Hoy vamos a hacer una especie de disección, pero no en un quirófano, sino sobre el organismo más vital de toda la ciencia médica, el artículo de investigación científica. Literalmente vamos a abrir este documento capa por capa para ver cómo funciona por dentro. Este texto es el motor absoluto de la ciencia moderna, y saber leerlo, descifrarlo, cambia por completo las reglas del juego en nuestra práctica clínica. Así que vamos de lleno. A ver, pensemos en esto un segundo. Cuando estamos frente a un caso clínico súper complejo o cuando un hospital entero decide cambiar un protocolo crítico, ¿en qué se basan exactamente esas decisiones? Porque claro, cuando hay vidas en juego, no podemos depender de corazonadas, opiniones o tradiciones de pasillo. Cero margen para eso. Necesitamos pisar sobre terreno súper firme. Necesitamos la verdad clínica más sólida que exista. Y esa verdad absoluta vive justo ahí, encapsulada en el artículo de investigación. La UNESCO lo dice clarísimo. Es un informe escrito y publicado que nos da resultados originales de forma clara, concisa y fidedigna. Pero ojo, el verdadero superpoder aquí, lo que le da ese peso indudable, es la famosa revisión por pares. Antes de que este texto vea la luz, tiene que sobrevivir a un filtro brutal por parte de otros científicos expertos. Ese escrutinio implacable es lo que lo convierte en el estándar de oro de la medicina, sin duda alguna. Esta es nuestra hoja de ruta rápida para este análisis. Primero el valor de la evidencia, luego la anatomía del artículo. Pasaremos a la estructura IMRD, veremos cómo superar las dificultades comunes y cerramos con la aplicación directa en la práctica. Arrancamos entonces con nuestra primera sección, el valor de la evidencia. Miren, estos documentos son literalmente el oxígeno del ecosistema de la salud. No solo nos mantienen al día con los últimos avances, sino que nos garantizan que lo que leemos es válido y nos dan datos duros para sostener cualquier decisión teórica. Por ejemplo, revisando el material para armar esta explicación, nos topamos con un artículo interesantísimo de la revista Cuidarte, que explora el rol de enfermería en la investigación clínica. Es el ejemplo perfecto de cómo usar esta evidencia nos hace crecer y entender muchísimo mejor nuestros propios roles dentro de un hospital. Pasemos a la sección 2, la anatomía de un artículo. Imaginen que los componentes externos del artículo son como la historia clínica de un paciente que acaban de recibir en urgencias. Con un vistazo rápido ya tienen un diagnóstico inicial. Tenemos el encabezado, que nos da el respaldo de la revista, los autores, que revelan quién pone el intelecto detrás del trabajo, el famoso abstract o resumen, que es como esa radiografía rápida para saber de qué trata sin tener que leerlo todo. Y las palabras clave, esas son como el ADN rastreable. Son los códigos que permiten que los buscadores globales indexen el estudio para que nosotros podamos encontrarlo en este inmenso océano de información médica. Y fíjense qué curioso, hablando de estas partes superficiales. Hay una regla súper interesante en el mundo académico sobre el título. Aunque es lo primero que aparece en el artículo, debe ser lo último que se escriba. Suena contraintuitivo, pero tiene toda la lógica del mundo. El título tiene que ser una foto milimétrica súper exacta del trabajo finalizado. Simplemente no le puedes poner un nombre definitivo a un hallazgo que todavía estás analizando en el laboratorio. Entramos a la sección 3, la famosísima estructura IMRD. Lo más genial de la estructura IMRD es su tremenda elegancia. Cada letra responde a una pregunta súper lógica y nos lleva de la mano por toda la investigación. La introducción nos sitúa en contexto y responde ¿cuál es el problema que tenemos enfrente? Después, los métodos nos explican la receta, cómo se estudió esto. Luego, saltamos a los resultados, que es la evidencia pura. ¿Qué se encontró? Y cerramos con la discusión, que le da sentido a todo. ¿Qué significan estos hallazgos en la vida real? Es un formato narrativo continuo, estandarizado globalmente, hecho específicamente para que nuestro cerebro lo procese rápido. Quiero hacer una pausa justo aquí, en la sección de materiales y métodos. Porque escuchen bien, este es literalmente el corazón de la reproducibilidad científica. Para que algo en ciencia sea válido, alguien más tiene que poder replicarlo. Esta sección tiene que dar absolutamente todos los detalles técnicos para que un colega en la otra punta del mundo pueda seguir los mismos pasos y obtener el mismo resultado. Si no se puede replicar, pierde validez. Sin reproductibilidad, el latido de la ciencia se apaga y nos quedamos en el terreno de las anécdotas. Bien, saltamos a la sección 4, superando dificultades comunes.
Les cuento que el tropiezo número 1 cuando empezamos a leer estos textos es confundir los resultados con la discusión. Pero el truco es este: los resultados son fríos, son totalmente objetivos, es lo que pasó. Y punto. Como decir, la presión arterial de los pacientes bajó un 15%, fin de la historia. Por el contrario, la discusión es la parte humana, la interpretación subjetiva. Ahí se toma ese dato y se explica, bueno, esta caída del 15% significa que este nuevo tratamiento le da 1000 vueltas a lo que hacíamos antes. Captar esta diferencia transforma por completo la velocidad con la que digerimos la literatura médica. Claro, el camino tiene otros baches. Dominar toda esa terminología técnica siempre cuesta un poco de paciencia. Lo mismo pasa al intentar elegir las palabras clave correctas para no terminar con miles de resultados inservibles en nuestras búsquedas. Y ni hablar del reto de desarrollar ese radar crítico para distinguir un artículo sólido de una simple opinión disfrazada de ciencia. Pero no vean esto como muros gigantes, son más bien como músculos cognitivos. Al principio duelen un poco, pero con la lectura constante se fortalecen rapidísimo. Y finalmente llegamos a la sección 5, la aplicación en la práctica. Entonces, ¿para qué nos sirve diseccionar todo esto? Bueno, dominar este documento lo cambia todo allá afuera. Primero, nos permite hacer una verdadera práctica basada en evidencia, asegurando que cada intervención clínica venga de ciencia comprobada y no de costumbres anticuadas. Segundo, nos da una ventaja enorme en lo académico. Entender la anatomía de un artículo hace que escribir una tesis sea un proceso supernatural. Tercero, afila nuestro pensamiento crítico, para que nadie nos venda estudios dudosos. Y cuarto, nos da la destreza necesaria para movernos como pez en el agua en bases de datos importantísimas como PubMed o Science Direct. Para cerrar nuestro análisis, vale la pena llevarse esta reflexión final. La literatura científica está viva y no para de crecer. Sabiendo que el conocimiento médico avanza a pasos agigantados, ¿cómo creen que la capacidad para decodificar esta evidencia va a moldear el futuro de la salud global? Dominar la anatomía del artículo científico no es un simple trámite para pasar una materia, es literalmente la llave maestra para liderar la innovación clínica del mañana y garantizar el mejor cuidado posible. Así que mantengan siempre viva esa curiosidad científica y, como siempre, sigan explorando. ¡Hasta la próxima!